sobre la glíptica es desde el Imperio Romano, es decir, desde Augusto, más o menos, siglo I, hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el siglo XV. Es decir, es un periodo muy largo en el cual podemos encontrar varias culturas, varias civilizaciones coexistiendo, y quisiera referirme, aunque sea de forma somera, a todas o algunas de ellas, no a todas porque sería imposible. En primer lugar, hablaré de la glíptica del Imperio Romano de Occidente del siglo I al IV, es decir, la época de los emperadores romanos, donde predominan el lujo, los temas mitológicos, la exaltación del emperador, y otra época coexistente con ella, que es el cristianismo, que se va imponiendo cada vez más en el imperio, que marca un estilo completamente distinto, de austeridad, con una iconografía religiosa, y donde se va introduciendo poco a poco la eboraria, es decir, la talla en marfil. En segundo lugar, hablaré también de la glíptica en el Imperio Romano de Oriente, que va del siglo IV al siglo XV, la caída de Constantinopla, el Imperio Bizantino, etc. Aquí, como ya explicaré luego, hay una pérdida prácticamente total de la glíptica en gemas, pero se desarrolla intensamente la eboraria con obras realmente magistrales. Y al mismo tiempo empiezan otros tipos de representaciones iconográficas que podríamos llamar vinculadas con la gemología, aunque no con la glíptica, como podría ser el vidrio, los esmaltes, los mosaicos, pero del vidrio hablaremos algo, pero de esmaltes y mosaicos no hablaremos aquí. Y luego, a partir del siglo VII, a partir de la Égira de Mahoma, pues hay una cultura creciente que se expande de una forma rapidísima, que es el Islam. El Islam va desde el siglo VII, otra vez, hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos, y luego naturalmente se prolonga, pero se sale de nuestro ámbito temporal de la charla de hoy. Y ahí hablaremos un poco de los primeros tiempos, que es donde no hay glíptica, hay una gran austeridad, y luego, por centrarnos en 2 o 3 temas, hablaré de la eboraria de los Omeya en Al-Ándalus, en Córdoba, y de los fatimíes del Cairo, donde las principales piedras talladas o gemas grabadas son en cristal de roca maravilloso procedente de Madagascar. De los reinos orientales, también muy interesantes, como Tamerlán, la India y las gemas grabadas, solo haré una breve alusión porque probablemente no dará tiempo a más. Vamos a iniciar la glíptica romana como hicimos ayer, y yo decía, y lo digo brevemente de nuevo, que la glíptica romana es heredera en arte, simbología y tecnología de talla de la glíptica alejandrina. Es decir, cuando Octavio vence a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, o Accio, se adueña de todo Egipto y junto con otros infinitos tesoros de Egipto incorpora al Imperio Romano la glíptica alejandrina, que como vimos en la última charla, era extraordinariamente rica, extraordinariamente compleja, con una artesanía o arte, si se quiere decir así, muy desarrolladas. Entonces, hereda esta glíptica alejandrina, la transforma, como ahora veremos, la simplifica de alguna manera, pero al mismo tiempo incorpora algunas características romanas muy típicas, como la presencia de los emperadores, las vestimentas romanas, en fin, muchas cosas que iremos viendo, y sobre todo sirve como un símbolo de elegancia y también como un símbolo de publicidad y propaganda de los emperadores, a los que se identifica con dioses. Entonces, desde el siglo -1, es decir, desde la época de Augusto hasta la muerte de Augusto y Tiberio, pues hay podríamos decir hasta Claudio, hay un enorme auge de la glíptica, pero inmediatamente se inicia una decadencia, como iremos viendo. Aquí podemos ver 2 imágenes que ya las mostraba ayer, una del emperador Augusto, en la forma tradicional de presentarlo, de perfil, como en las monedas, es un camafeo de Augusto, que es César convertido en Dios, como se ve por el águila que mantiene en su mano derecha, y es un ónice bicolor, blanco y de color café con leche, y en este otro entalle, en este caso un entalle, no un camafeo, es del emperador Calígula, pero que, como explicaba ayer también, los cristianos, cuando heredan esta tecnología y este arte, lo transforman. Ahí entonces lo convierten en San Pedro, le ponen una cruz, le ponen el nombre de Pedro en griego a la izquierda, y entonces el emperador Calígula se convierte en San Pedro, adaptando la glíptica romana a la glíptica cristiana. Esto se ha producido a lo largo de la Edad Media, en el románico, en el gótico, en fin, a lo largo de los siglos innumerables veces. Y en este pequeño camafeo, muy interesante a mi juicio,
pues es una alegoría de Octavio César Augusto y su victoria en la batalla de Actium o de Actium. Esta es una cornalina del siglo I después de Cristo y se ve el busto del emperador, la cabeza del emperador siempre de perfil, Capricornio, que era su signo, el tridente de Neptuno, un delfín y otros símbolos que identifican al emperador. Se ve que en los camafeos, además de imágenes representativas donde se identifica al emperador con los dioses, también de alguna manera se le quiere dar un carácter simbólico, un carácter que con unas cuantas iconografías, digamos, someras o sencillas, se identifica fácilmente lo que es una victoria, o lo que es un tratado, o lo que es simplemente la imagen del emperador. Aquí en estas imágenes lo que podemos ver son diversos perfiles que son siempre más o menos iguales. Se representa a Augusto en diversos camafeos, siempre de perfil, con una imagen oficial, idealizada, con un aire distante, un aire de gran majestad. Este de la derecha es el camafeo de Blacas, que es probablemente uno de los mejores camafeos de Augusto, que se encuentra en el Museo Británico. Y como decía ayer también, y creo que aquí es donde la conferencia bruscamente se interrumpió, el adorno que tiene en el pelo es posterior. El adorno en el camafeo inicial era blanco, como se ve en las cintas que lleva detrás de la nuca, pero posteriormente, a lo largo del Renacimiento, probablemente es cuando se añadieron las gemas que forman parte de este adorno en el pelo. Hasta aquí creo que es donde llegué ayer y ahora voy a seguir. Bueno, esto creo que también hablé. Como testimonio de la deificación, es decir, de la conversión en dioses de la familia imperial, aporto estos dos camafeos. Uno representativo de Cleopatra, la conocida Cleopatra, ha habido muchas, pero esta es Cleopatra VII, es decir, la esposa de César y de Marco Antonio, y esta otra es una imagen de una mujer de la familia imperial, probablemente libia, caracterizada como Diana, del siglo I después de Cristo. La izquierda se encuentra en el Hermitage, el Museo del Hermitage, San Petersburgo, y el derecho en el Museo Británico. Ahora, y aquí esto ya ayer no lo dije, quisiera hablar de la gema que para mí marca el sumum de las obras maestras de la glíptica romana. Me detendré un poco en ella porque merece la pena. Es la gema augustea, que se cree que se debe a Dioscórides, un tallador del siglo I después de Cristo, que probablemente procedía de Alejandría. Aquí tienen, como siempre, algunas referencias bibliográficas que conviene consultar, sobre todo la primera, que es extensísima y magnífica. Es un profesor de enseñanza media que ha hecho un blog realmente alucinante con una detalladísima documentación sobre esto y muchas cosas más que veremos a lo largo de la charla. Le doy las gracias, aunque no lo conozco, por un trabajo tan fantástico. Bueno, pues esta gema augustea es un ónice blanco y negro, como veis, que es grande, tiene 23 por 19 centímetros, posiblemente algo mayor, porque en la parte superior se ve que aquí había alguna figura que ha sido recortada. Es de la primera mitad del siglo I, se encuentra en el Museo de Viena, el Museo de la Cultura de Viena, y representa la imagen, la victoria de Augusto sobre los panonios. Quisiera detenerme un poco en esta imagen, en este camafeo, porque es fantástico. Aquí se ve la imagen de Augusto en majestad, le están poniendo una corona, aquí se ve mejor, en la imagen de la derecha, el símbolo de Capricornio, que era el símbolo de Augusto, Palas Atenea sentada a su lado como si fuera igual a él, es decir, se la identifica con los dioses, y otras figuras, un carro, etcétera. Se puede observar la perfección de talla, que bien son capaces de separar el blanco del negro, es decir, las dos capas que constituyen el ónice, y la perfección de los músculos, etcétera. Quisiera que os fijarais en esto porque luego veremos algunos camafeos de siglos posteriores y veréis la diferencia. En estas otras dos imágenes de la gema augustea, pues se ve cómo es la victoria sobre los panonios. En esta parte derecha, que se ve con más detalle en la parte inferior, se ven los soldados cómo están arrastrando por los pelos, literalmente, a los vencidos en el combate, a los panonios. Y en la parte izquierda, arriba a la izquierda, lo que se ve es cómo los soldados están elevando un mástil de triunfo para demostrar su victoria sobre los panonios. Es una gema, como digo, que por su perfección de talla y por su maravilloso detalle de composición me parece probablemente para mí el sumum de la glíptica romana.
Hay otra, también muy buena, que es el triunfo de Augusto, el camafeo de Francia, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí la veis, y aquí la veis con más detalle, donde podemos observar rápidamente que hay tres escenas. Una escena superior, que ahora comentaremos, representa el cielo. Una escena intermedia, que es la central, donde se encuentra a un emperador sentado, que no es Augusto, que es Tiberio, ahora comentaré. Y una escena inferior, donde, como siempre, se representa a los vencidos, que están esperando el favor del emperador. Voy a comentarlas con un poco de detalle, porque esta iconografía, a mí que me gusta la historia y la cultura romana, me parecen interesantísimas. Como he dicho, voy atrás, en la escena central se representa al emperador Tiberio, que tiene los dos símbolos de la majestad. Tiene la vara de emperador y en la mano, aunque no se ve, ahí lo explico en la diapositiva siguiente, perdón, en la mano, aunque no se ve, tiene un objeto que es una trompeta ritual, es decir, además de soberano, es augur, tiene la trompeta ritual. Delante de él se encuentra Nerón, Cayo Nerón Germánico, al que van a mandar a la guerra y que muere en ella, en la guerra en Galia. Al lado, su esposa Agripina. Este niño pequeño que está aquí vestido con coraza es el futuro Calígula. Esta mujer sentada, con igual categoría que el emperador, es la madre del emperador, Livia. Y detrás de ella está el hijo mayor del emperador y su esposa. Es toda una imagen de deificación de la familia imperial. Los que hayan visto la película Yo Claudio, que recordamos todos, no les sonarán raros los nombres que estoy citando, porque todos ellos salen en esa película. En la parte superior, que yo creo que se ve mejor en este detalle, en la parte superior está, bueno, esta es la escena central que acabo de citar. En la parte superior, que se ve aquí, se ve al emperador Augusto, ya muerto, que ya ha muerto. El emperador Augusto se ve al padre de Tiberio montando en un Pegaso, y aquí a la izquierda, aunque ahora se me ha salido de la imagen, pero lo podemos ver aquí a la izquierda, se ve una figura con escudo que es Julio César. Y esta figura que va volando, llevando el sol, posiblemente se refiere a Eneas, es decir, los romanos pensaban, siguiendo la Eneida, que descendían de aquellos troyanos que fueron expulsados de Troya cuando en la guerra de Troya los griegos, los aqueos, destruyen la ciudad. Eneas, con su padre Anquises y con su familia, se les perdona la vida y discurren por el Mediterráneo hasta llegar a formar una colonia en Roma. Bueno, en lo que posteriormente sería Roma. Claro, esta es una leyenda que los romanos hacen suya para entroncar con un origen divino, con un origen, digamos, heroico de la Ilíada, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que estábamos viendo, aquí, como digo, se ve la parte superior con estas imágenes de dioses, no de dioses, de grandes héroes ya fallecidos, y en la parte inferior lo que se ven es a pobres gentes con los niños en brazos, sufrientes, que están esperando la benevolencia del emperador. Una vez más, hay que destacar la maravilla del detalle, todos los detalles anatómicos, los detalles de los vestidos, etcétera. Es decir, se alcanza una perfección en la glíptica que hay que esperar hasta el Renacimiento, por lo menos, para que vuelva a verse algo parecido. Siguiendo con la época Julia Claudia, es decir, con el siglo I después de Cristo, pues en general predominan los camafeos bicolores, con bastante clásicos, menos recargados que los antecesores helenísticos que veíamos en la charla anterior y que eran enormemente recargados y barrocos, llamaríamos barrocos con el lenguaje de hoy. Y los motivos, las técnicas, los símbolos evolucionan hacia motivos más específicamente romanos. Los vestidos, las matronas romanas, las líneas de talla que se hacen más finas y concretas. Por ejemplo, en esta pequeña talla que está hecha en turquesa, pues se ve a Livia, esta es Livia, y esta figura juvenil que está con ella, posiblemente su hijo Tiberio, o a lo mejor Druso o tal vez Augusto. No sé, en fin, hay diversas interpretaciones, posiblemente Tiberio. Esta se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston, en Estados Unidos, y es una imagen muy característica de lo que podría ser la glíptica romana de la época.
Para terminar con esta época Julia Claudia, este otro magnífico camafeo, fantástico camafeo, que se encuentra en el Museo de Viena también, donde se ven dos matrimonios. El matrimonio de Claudio y Agripina la menor, y los padres de ella, los padres de Agripina, que son Germánico, al que hemos visto antes partir para la Guerra de las Galias, y Agripina la mayor. Agripina la mayor y Agripina la joven. Esta imagen estos camafeos de imágenes superpuestas son bastante habituales en Roma, siempre con estos perfiles nobles, muy distintos, que decía yo ayer, de la estatuaria romana en piedra, donde se representan las arrugas, gestos verdaderamente reales, de viejos, de niños, de personas muy reales. Y sin embargo, en la glíptica, por el contrario, las imágenes son muy nobles, muy deificadas, convertidas en dioses. Nunca llegan a alcanzar la belleza de la estatuaria griega, pero lo intentan. Por hacer una pequeña cita de las gliptotecas romanas, simplemente para decir que en la Roma imperial empieza a haber coleccionistas de camafeos. Los camafeos se ponen de moda y empieza a haber coleccionistas. Parece que el primero es un tal Marco Escauro, un patricio romano muy rico del siglo I. Pompeyo, hablaremos de él luego, tuvo una valiosa colección, se trajo 2000 copas de ágata conquistadas a Mitrídates, rey del Ponto. Este Mitrídates, si alguno tiene interés en conocerlo más, es una figura muy interesante de la Roma clásica. Mitrídates, rey del Ponto, era un personaje violento, un personaje que pelea mucho contra Roma, es derrotado 3 veces y la tercera vez ya Pompeyo se trae todo su tesoro. Como idea de la importancia que tuvo este personaje, aunque ahora mismo prácticamente no es muy conocido, yo al menos no lo conocía mucho y tuve que ilustrarme un poco sobre él, hay que decir que Mozart hizo una ópera sobre él y Racine en Francia hizo una tragedia sobre Mitrídates, rey del Ponto. Yo recomendaría, porque es curioso, que vierais quién fue este Mitrídates, que se envenenaba poco a poco para ser luego inmune a los venenos y que al fin se intentó envenenar, no pudo y tuvieron que matarlo porque no había manera. Pero bueno, es un personaje curioso que merece la pena conocer. Y Marcelo, hijo de Octavio, formó otra colección que estaba expuesta en el Templo de Apolo en el Palatino, simplemente por citar el enorme interés que despertaba entre los romanos el tema de los camafeos. Vamos más adelante, saltemos 300 años y vamos a hablar de Constantino, ¿no? También hay camafeos. Este es tal vez el mejor camafeo de la época de Constantino, representa la victoria de Constantino sobre Magencio y se ve un carro en el cual el emperador Constantino, con el rayo de Zeus, ¿verdad? Pues amenaza a unos esclavos o a unos enemigos que están siendo aplastados por los caballos, que son centauros, que tiran del carro. Junto a él está su esposa, detrás está su madre Helena, Santa Helena, que la religión católica la convirtió en santa. La victoria va a coronarlo. En fin, es una imagen, es un camafeo sin duda de gran belleza, pero si os dais cuenta, no tiene la perfección. Por ejemplo, la imagen de Constantino es mucho mayor que la imagen de estos otros personajes que van en el carro. Se intenta exaltar la figura del emperador y se pierden las proporciones. Por lo tanto, no tiene la gran perfección de los camafeos hasta la época. A partir del siglo II, los camafeos empiezan a estar menos de moda y por lo tanto pues empiezan a perder calidad, ¿no? Esta otra gema, también muy importante, del siglo IV, representa a Licinio, probablemente, como emperador, con una cuadriga gobernada o tirada por dos imágenes que representan la victoria. Aquí una le trae el sol, la otra le trae la luna, pero podéis ver que este emperador, pues es tosco. Sí, está bien, pero es un emperador muy grande, muy tosco, más grande que los caballos. Hay una gran acumulación de imágenes que no están tan perfectamente armonizadas como en los camafeos que hemos visto antes, de la época de Augusto. Es decir, siendo uno de los mejores camafeos de esta época, del siglo IV, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia de París, ya se ha perdido esta perfección característica del siglo I. Y para terminar con este punto, pues diré que además de los camafeos magníficos que hemos estado viendo hasta ahora, la técnica del camafeo se difunde por todo el imperio romano y, por ejemplo, en el Reino Unido hay dos grandes sitios, dos lugares de talla, uno está en Bath y el otro está en Norfolk, donde se encuentran infinidad de camafeos.
muchos. Se han encontrado talleres de talla de camafeos y se han encontrado, como veis, camafeos de menor cuantía, pero que estaba muy extendido su tratamiento en todo el imperio. Vamos a ver si esto pasa o no pasa. Ahora se me ha quedado colgado. Bien, vamos a ver qué ha pasado aquí. Ya se me ha... No. Se ve bien, ¿eh? Ahora está saliendo en la pantalla del vidrio romano. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno, esto se recupera rápidamente. Bueno, ya dije en las charlas anteriores que al hablar de glíptica no quería ceñirme solamente al concepto clásico de glíptica, es decir, camafeos y entalles, sino también hablar de la talla en marfil, de la talla en vidrio, en fluorita y en otros materiales. Y entonces me vais a permitir que hable, porque es importantísimo también, del vidrio romano. El vidrio es otro de los materiales que tienen un extraordinario desarrollo durante el Imperio Romano. Por ejemplo, este panel de vidrio que imita, como podéis ver en su iconografía y en todo, los vidrios, los camafeos de los que hemos estado hablando hasta ahora. A ver si consigo ampliar la imagen. Y aquí a la derecha, esto es la portada de un libro sobre vidrio romano del Museo de Corning, que recomiendo, aquí tenéis la bibliografía, que recomiendo que lo veáis, un museo en Nueva York dedicado al vidrio en general, pero tiene unas características de vidrio romano también muy destacables. Se trata de unas copas, ahora veremos algún ejemplo más, que sobre la propia copa tiene una jaula de vidrio tallado, lo cual representa un trabajo fantástico que es muy característico del Imperio Romano. En el siglo I, el vidrio romano, hasta la época imperial, es la que conoce el desarrollo del vidrio romano. En la época republicana, el vidrio es muy caro, porque había que traer la arena silícea de Siria, el natrón de Egipto, para conseguir un punto de fusión más bajo. Las piezas son muy gruesas, son muy caras, pero a partir del siglo I adquiere una enorme relevancia el vidrio, de tal manera que en el siglo I hay testimonio de que viaja hasta China. Por ejemplo, esta pieza que vemos aquí, de la dinastía Han, pues está en una tumba china y es vidrio romano. Es decir, a través de la ruta de la seda, Persia, etcétera, pues el vidrio romano viaja hasta China. Y por tener una idea de hasta qué punto se populariza el vidrio romano, dice Estrabón que a mediados del siglo I un vaso de vidrio vale una moneda de cobre. Es decir, todo el mundo tiene acceso al vidrio. ¿Qué vidrio? Pues evidentemente no estas piezas maravillosas que hemos visto y algunas que veremos a continuación, sino pequeños vasos de vidrio, ungüentarios, dados para jugar, pequeñas piezas de vidrio para poner en la pared. Es decir, a eso tiene acceso todo el mundo, pero a lo que no tiene acceso todo el mundo es a estos maravillosos vasos que marcan un poco el cenit, el máximo de la talla de vidrio en Roma. Esta es la vasija, la famosa vasija de Portland, que se encuentra en el Museo Británico. Es una vasija de vidrio, que, imitando los camafeos de ónice, blancos y negros, es una vasija de vidrio en el cual se tallan, en una capa blanca posterior, se tallan estas maravillosas figuras. Lo que representa esta vasija, por una parte, igual, es la Eneida de nuevo. Por una parte, representa a París contemplando a Helena de Troya, y por el otro lado, lo que representa... Ay, otra vez me he vuelto ahí. Y por la otra parte, lo que representa, esta es la otra cara de la vasija, lo que representa es a Augusto, desnudo, recibiendo una ayuda de una mujer de su familia bajo la atenta mirada de Poseidón, que como hemos visto era su dios protector. Es decir, una vez más, el imperio Augusto relacionándose con la guerra de Troya, con Helena de Troya, es decir, la Eneida, para entendernos. Es una representación de la Eneida. Llamo la atención sobre el hecho de que esto no es la vasija original, es una copia en cerámica que hizo Wedgwood, el famoso creador de la cerámica blanca y azul de Wedgwood de Inglaterra, en el año 1791,
que si se compara con esta, observad la diferencia de brillo del vidrio a la cerámica. Es muy interesante ver esta diferencia. Pero la vasija es la misma. Y ahora, por último, quisiera hablar de otra vasija, de otro vaso, de otra copa, muy famosa que también se encuentra en el Museo Británico. Es lo que hemos dicho, las copas en jaula, es decir, por encima del vaso de vidrio hay más vidrio pero tallado. Es lo que se llaman copas diatretum, vidrio dicroico también, es decir, vidrio que tiene distinto color según la incidencia de la luz. No es lo mismo que la luz le dé por detrás o que le dé por delante. Ahora lo veremos con más ampliación en la imagen siguiente. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe a que, al parecer, después de hacer muchos estudios, a que sea por accidente, sea porque tenían un dominio perfecto de la industria del vidrio, hay pequeñísimas cantidades, partes por millón, de oro y plata en el vidrio fundido. Y esas pequeñísimas escamas de oro y plata nanométricas son las que dan lugar a este dicroísmo del vidrio que es muy característico de Roma. Aquí veis la copa anterior, donde se representa la imagen de Licurgo. Licurgo era un señor, un rey de Tracia, que ofendió a una mujer que practicaba el culto de Dionisos y Dionisos lo castigó de tal manera que los sarmientos crecieron, le rodearon el cuerpo y lo estrangularon, lo acabaron matando. Pero lo interesante del vaso es ver la diferencia de color que se produce según la forma de iluminación. Es un vidrio dicroico. Hay muy pocas piezas de estas del Imperio Romano, pero algunas son muy características. No se sabe si era porque tuvieron la suerte de que había pequeñas partículas de oro que quedó englobada en el vidrio o lo hicieron a propósito. Hay mucha discusión sobre el tema. Quisiera, para acabar con esto, hablar sobre grabados romanos en otros materiales, azabache, ámbar, marfil. Lógicamente no puedo hablar de todo, pero muy brevemente, el azabache, por ejemplo. El azabache se conoce desde tiempo inmemorial, vamos, desde la prehistoria, se conoce en la península ibérica. No es que sea muy rica en azabache la península ibérica, todo el mundo sabe que el azabache se encuentra en yacimientos del norte de España, Asturias, sobre todo Asturias, y a pesar de que Galicia es la que tiene la fama por el Camino de Santiago, ¿no? Y entonces hay pequeñas piezas de azabache que se encuentran en España desde la prehistoria. No obstante, no es que sea muy rica en azabache España, pero sí a lo largo de toda la historia, hasta hoy, y hay una charla sobre azabache en este ciclo que recomiendo que veáis porque yo la he oído y es muy interesante, pues en España se expande mucho el uso del azabache a partir del siglo III. Los pequeños objetos de azabache, como estos que se llaman bullas, que son colgantes, aquí se muestra un colgante de azabache, un colgante de bronce, parecido, español, o hispánico, o ibérico, mejor dicho, y un colgante, una bulla de bronce etrusca. ¿Veis cómo la misma forma se difunde a través del Mediterráneo? Y aquí pequeñas piezas, porque el azabache siempre sirve solo para pequeñas piezas y además su conservación es mala, es un material que se altera con el tiempo, pero en fin, por dejar constancia de la importancia que tuvo en la época romana. Esto es mucho más importante. Estas son las copas romanas de ágata, importantísimas, lo que llamaba Plinio vasa murrina, que son objetos preciosos de ágata o de sardónice. El sardónice, como su nombre indica, es sardo y ónice. El ónice es blanco y negro, el sardo es una variedad de cuarzo o de ágata o de calcedonia que es de color rojizo, y existe un sardónice, que aquí tenéis un buen ejemplo, y aquí otro, que es blanco y negro, pero también rojizo. Blanco y negro, pero también rojizo. Este sardónice, al parecer, se encontraba en el Valle del Indo, en una zona lejanísima, y solamente llega a Occidente después de Alejandro. Entonces, eran objetos realmente muy valiosos. Y aquí vuelvo a hablar de Pompeyo y la conquista de Mitrídates, rey del Ponto, del que he hablado antes, porque al parecer, según dice una historia del conde de Segur de 1830, Pompeyo se trajo más de 2000 copas de ágata de Mitrídates, que era inmensamente rico. También se dice, hay muchas leyendas, que cuando Nerón estaba muy enfadado rompía una copa de ágata, que era mucho más valiosa que la de oro. Y se conservan algunas piezas completas, pocas, como esta que se encuentra en el Louvre, y esta, muy curiosa, porque este es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que tal vez algunos hayan visto. Yo lo he visto en la Catedral de Valencia. Lógicamente, ahora no se ve así, sino que está recubierto por oro y plata, en fin, por unos
por unos armazones posteriores, añadidos en siglos posteriores, es posiblemente el siglo I y es lo que se ha identificado, y hay mucho escrito sobre ello, con el Santo Grial, uno de los santos griales que existen por el mundo. Son dos ejemplos fantásticos de esta basa murrina, que es un término muy confuso, como ahora veremos, que cita Plinio. ¿Por qué es confuso el término de basa murrina? Porque se aplica también, por ejemplo, a las piezas de fluorita. En Oriente, en la zona de Siria, se descubrieron durante la Primera Guerra Mundial, en una tumba una tumba romana, un oficial croata descubrió unos vasos de fluorita, que son estos. Solo hay dos completos, los dos están en el Museo Británico. Y es curiosísimo, se parecen mucho al Blue John que se encontraba en Inglaterra en el siglo XIX. Y como sé que me está mirando el director de la Escuela de Minas, le diré, y él lo sabe, que en su despacho hay dos fantásticos vasos de fluorita Blue John inglesa del siglo XIX, por cierto. Bueno, pues una Benjamín, fluorita... perdona que te interrumpa, pero precisamente están situados exactamente en el mueble que está, según se me mira ahí, a la izquierda, encima del cubreradiador que está aquí a la izquierda. Ahí está, sí. Bueno, pues ahí está, dos vasos de fluorita, fantástico. Bueno, pues de una fluorita parecida, pero de procedencia siria, existen estos dos vasos y algunos fragmentos más. Pero estos dos vasos se encontraron completos. Y ¿por qué se le llama basa murrina? Porque el concepto es ambiguo. A veces se aplica a los vasos de fluorita, en otros casos a los vasos de sardónice que hemos visto antes. Puede ser que murrino es un término que no se sabe de dónde procede, puede venir de mirra, porque se dice que estos vasos que se rompían con facilidad, para evitar que se rompieran, se consolidaban con resina de mirra. Y entonces con esto se evitaba que se rompieran y además esta resina de mirra, según dicen las leyendas, daba muy buen sabor al vino. Eran unos vasos muy cotizados, enormemente caros en su día, ¿no? Bueno, pues para que veáis otro tipo de materiales que también los romanos tallaban. Luego está el ámbar. El ámbar es un material, que ya hemos hablado de él en algunas otras ocasiones, muy conocido desde el Neolítico y en el Imperio Romano y antes del Imperio Romano, tiene un gran desarrollo. Por ejemplo, esta pequeña imagen preciosa de 14 centímetros es una estatuilla de ámbar etrusca que a muchos que conozcan la iconografía etrusca les recordará las maravillosas estatuas que se encuentran en Roma, en el museo etrusco que se llama Villa Giulia, no me acordaba, Villa Giulia, es precioso, uno de los museos más bonitos que he tenido la suerte de ver, y allí hay unas estatuas romanas maravillosas. Bien, pues estas estatuas romanas son similares. Y aquí hay otro vaso, un recipiente para perfumes de Aquileia, que se encuentra en el Museo Británico y como se ve también se tallaba el ámbar y tanto Plinio como Tácito, Pausanias, dicen que es un producto muy valioso. Se usaba mucho en medicina por el ácido succínico, en prácticas religiosas, yo creo que hasta nuestros días se utiliza el ámbar para estos fines. Y aquí hay otras dos imágenes muy bellas de ámbar. Esto es una máscara de Dionisos del siglo I que al parecer fue subastado en Christie's, y esta es una cabeza de Medusa que se encuentra en el Museo Paul Getty de Los Ángeles. Ya hablamos en otras ocasiones de la ruta del ámbar. Este ámbar procedía del mar Báltico, el mar del Norte también, y por los ríos europeos, el Vístula, el Oder, el Elba, llegaba hasta Austria, descendía por el Danubio y llegaba hasta Aquileia, que era una ciudad romana en las costas del Adriático, y por ahí se distribuía ya por todo el Mediterráneo. Bien, vamos a hablar un poco de la transición al cristianismo. Aquí decae la glíptica. Y como vais a ver, lo que sucede es que los cristianos, los primitivos cristianos, no les gusta, no comparten la idea de la glíptica por dos razones. En primer lugar, les parecía una ostentación intolerable y en segundo lugar, les parecía idolatría, porque claro, lo que se estaba representando en estas gemas pues eran dioses, emperadores, etcétera, no les gustaba nada. Y todos los padres de la Iglesia, o algunos de ellos, Clemente de Alejandría, Tertuliano, San Jerónimo, San Gregorio, vinculan las gemas con la decadencia de Roma. A partir del siglo IV ya hay una cierta recuperación.
Cito algunas obras, por ejemplo, esta obra de Epifanio, las etimologías de San Isidoro, el lapidario de Alfonso X. Es decir, las gemas vuelven a tomar auge, pero incluso a partir del siglo VI, Tertuliano también, pero sobre todo la emperatriz Teodora, que está en Rávena, etcétera, ya está llena de joyas, pero la glíptica ha muerto. La glíptica se pasa de moda. Los camafeos pasan de moda, ahora veremos algunos ejemplares, y sin embargo tiene un gran auge la eboraria, la talla de marfil, y como dije antes, el mosaico y el esmalte. La iconografía cambia completamente, ya no estamos hablando de emperadores, dioses, etcétera, imágenes de la Ilíada, etcétera, sino que hay una iconografía cristiana, aunque hay un sincretismo entre dioses. Como hemos visto antes, un emperador romano se puede asimilar a San Pedro, y ahora se puede ver algún ejemplo más. Siguen las creencias sobre poderes mágicos y curativos de las gemas. Observad estas dos gemas, que son del siglo V, perdón. Dos gemas, perdón, dos camafeos, dos tallas. Una es una virgen, aunque no lo parezca, con la imagen de la cruz encima. Y estos son dos ángeles. Aquí lo que pone en griego es que son potencias, una de las clases de ángeles. Esta está tallada en granate y está en sardónice. Vaya, esto se da en el siglo V. 4 siglos antes estaban las tallas que hemos visto de Augusto y podéis, sin necesidad de más comentarios, comparar la tosquedad de estas tallas, lo simples que son, lo rudimentarias que son en comparación con las tallas anteriores. Es decir, la glíptica ha decaído por completo, ha perdido toda su vigencia y se representan motivos religiosos pero completamente empobrecidos. Quisiera traer como ejemplo esta glíptica, esta talla, que está además en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Me llamó mucho la atención porque me parece muy interesante, que representa al buen pastor, ¿verdad? El buen pastor con su oveja al hombro, o con su cordero, perdón, con su cordero místico al hombro, y con algunos de los símbolos característicos del cristianismo, el alfa y la omega, una mano aquí sobre un ara, la mano puede representar la llama con la cual Abraham pretende, digamos, matar a su hijo Isaac cuando Dios le para, el crisbón cristiano, etcétera. Algunas iconografías cristianas dispersas, mal instrumentadas. En fin, dicho una vez más, la imagen tosca, mal grabada, no mal grabada, sino se ve que esto ha perdido muchísimo del auge que tenía 3 siglos antes o 4 siglos antes. Pasemos a Bizancio, que hay un cambio de la glíptica a la eboraria. ¿Qué hay que decir? Pues hay que decir que, bueno, la glíptica ha muerto, o no ha muerto del todo, pero ha venido a menos, pero sin embargo se ha desarrollado un arte nuevo, un arte igual de fantástico que la glíptica anterior, pero esta vez se talla en marfil. El trabajo en marfil, eboraria, es un monopolio estatal de Bizancio. Es una vez más, material principal, símbolo de elegancia, símbolo de poder y riqueza, y como ejemplo de ello, aporto lo que se llamaban los dípticos consulares. Este es un panel de un díptico donde se encuentra posiblemente Justiniano, tal vez Anastasio, alguno de los emperadores romanos de la época, y es del siglo VI, se encuentra en el Museo del Louvre, y una vez más, aquí sí, a diferencia de la glíptica, encontramos una gran riqueza ornamental, una gran riqueza iconográfica, es decir, el arte propiamente dicho pasa de las piedras de la glíptica al marfil. Las piedras decaen, pero el marfil tiene un auge extraordinario, como ahora veremos. Aquí vemos un díptico, otro díptico, el díptico de Flavius Anastasius Probus del siglo VI, que es un díptico de marfil que representa al emperador, que como podéis ver tiene el cetro o el báculo, como le queráis llamar, el símbolo de poder del emperador, y en la mano derecha tiene un paño, un trapo, con el cual va a inaugurar unos juegos en el hipódromo o en el circo, ¿no? Y estos juegos que están aquí abajo, ¿qué son? Pues aquí lo veis en la imagen de la izquierda, por ejemplo, pelea con fieras. Entonces aquí hay animales feroces, que hay gente con cuerdas o montados a caballo, con una espada, etcétera, con un látigo, que intentan dominarlos. Es decir, es la pelea del hombre contra las fieras. Y aquí a la izquierda y a la derecha veis las cabecitas de los que están sentados en las gradas viendo el espectáculo. Es decir, es un espectáculo, una vez más, intenta ensalzar al emperador,
tiene su aureola de emperador, que se puede asimilar a los dioses, pero se ha adaptado a la iconografía cristiana y lo que está representando son, en este caso, juegos del circo. Es muy interesante. Se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia de París. Otro ejemplo podría ser la magnífica Lipsanoteca. Lipsanoteca es un relicario que se encuentra en Brescia, en Italia. Es una caja recubierta de placas de marfil por todas sus caras, donde se representan iconografías cristianas. Aquí se ve a Cristo, a Jesús, sin barba, porque en los primeros siglos la iconografía de Jesús es sin barba, pues que probablemente ha hecho algún milagro, aquí una persona muerta o enferma, departiendo con los doctores, no sé muy bien la iconografía, pero es una iconografía cristiana que recuerda mucho que, por una parte, los sarcófagos romanos, por otra parte, también toma algo de las fuentes judías, está inspirada en las fuentes judías, ¿no? Y esta es una de las piezas, probablemente la pieza máxima de los marfiles bizantinos. Yo también he tenido la suerte de verla en Rávena, en Italia. Es espectacular. Es un trono de marfil esculpido, todo es marfil esculpido sobre un armazón de madera que procede de mediados del siglo VI. Se cree que fue tallado en Oriente, posiblemente en Alejandría o posiblemente en Constantinopla, y transportado a Rávena, que era en ese momento la capital del Imperio Romano de Oriente. Yo recomiendo a quien no haya estado en Rávena que vaya. Es una visita que merece la pena, no solo por este magnífico trono, sino también, sobre todo, por los mosaicos del emperador Justiniano y su esposa Teodora, que son famosos, llenos de joyas, de los cuales podríamos hablar, pero se sale de nuestro ámbito. Aquí, en la parte frontal, se representan los 4 evangelistas y en el medio San Juan Bautista, ahora lo veremos con más detalle. Por la parte trasera se representa la vida de Cristo y en los laterales la historia de José. Aquí se pueden ver algún detalle. Por ejemplo, este es el detalle del nacimiento de Cristo. La Virgen está sentada, según una influencia que es copto, de los coptos o de Alejandría, sentada. Se ve la mula y el buey, que es una iconografía que, como se ve, es muy antigua. Se ve la estrella del nacimiento de Cristo, San José, el niño, y aquí se ven imágenes de la vida de José, San José, no San José, José, el de la Biblia, el de los hijos, el hijo de Jacob, reuniéndose con su padre, y aquí se ve la parte frontal, los 4 evangelistas y San Juan Bautista en el centro. Es, para mí, yo creo, de lo que yo he visto, el sumum de la iconografía bizantina en marfil. Damos un salto de 500 años y nos vamos ya al año 1000 o 1100 después de Cristo, y he traído simplemente esto porque en el Imperio Bizantino no hay, o hay muy pocas tallas exentas, muy pocas, 2 o 3. Entre otras, estas vírgenes que son siempre muy parecidas. Esta es la Virgen Theotokos, es decir, la Virgen transportando al niño. El niño, a su vez, tiene un rollo en la mano que representa la ley. Y, como veis, son 2 vírgenes, pero son muy parecidas. Una está en el Metropolitan Museum de Nueva York y otra en el Museo Victoria Alberto de Londres. Muy pocas tallas exentas. En general son siempre bajorrelieves. La Virgen Theotokos es la portadora del niño y la Virgen Odegetria es la Virgen conductora de almas, que tiene siempre un pie adelantado, como caminando, y es la portadora de almas. Son las 2 imágenes clásicas y además muy repetidas, más típicas de la Virgen en el Imperio Bizantino. Y damos un salto de 100 años más y ya por una breve, muy breve alusión al románico, o prerrománico incluso, porque estamos en el siglo XI, ¿verdad? En el siglo XI sigue habiendo muchísimas tallas de madera y marfil, aunque son muy poco consideradas. Hay muchísimos estudios de la talla en piedra, de los capiteles, de las arquivoltas, en fin, de los pantócratos, etcétera, de todas las iglesias románicas del mundo, pero sin embargo, también hay de marfil, claro está, pero no tanto. El marfil se considera un arte menor y sin embargo tiene una importancia, como podéis ver, extraordinaria. Hay 2 grandes escuelas de Boraria en España. Una se encuentra en San Isidoro de León y la otra en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. A la izquierda, un Cristo de la escuela de San Isidoro de León, que fue donado
a San Isidoro por doña Sancha y don Fernando en el año 1063. Es prerrománico porque estamos en el año 1063, todavía no, está a punto de iniciarse el románico. Tiene diferentes influencias centroeuropeas, también de Al-Ándalus, luego hablaremos de la Eboraria del Al-Ándalus, que es riquísima. Y esta otra imagen es la imagen de San Millán de la Cogolla, que se encuentra en el monasterio de Yuso, que también es del siglo XI. Es distinta, se encuentra San Millán de la Cogolla con dos acólitos suyos y es otra imagen preciosa. Observad qué tosquedad iconográfica, es una imagen muy rígida con los pies hacia abajo, inclinados hacia abajo. Una vez más, hay que recordar cómo se tallaba el marfil en la época de Constantino, que lo acabamos de ver, y qué pobreza, cómo se ha empobrecido la talla de marfil. No se ha empobrecido, ha cambiado. Yo siempre tenía la duda de si en el románico es que no sabían hacerlo mejor, teniendo los maestros que tenían unos siglos antes, o es que intencionadamente lo querían hacer así. He preguntado a algunos expertos y tengo todas las opiniones, pero en fin. Y esto que me llamó mucho la atención es la única alusión que voy a hacer al gótico. En el gótico se da este fenómeno tan curioso de las vírgenes abrideras o abrideiras que dicen los de Galicia, ¿no? Los gallegos, abrideiras. Son vírgenes que se abren y dentro pues tienen esta fantástica exposición, este retablo, este pequeño retablo lleno de figuras, a veces con figuras del nacimiento de Cristo o incluso de la Santísima Trinidad, etcétera. Pero son unas imágenes realmente sorprendentes. Recomiendo también que veáis esto porque allí da muchísima más explicación y muchos ejemplos de estas vírgenes talladas en marfil del gótico. Esta perteneció a la capilla, al parecer, de la reina Violante, esposa del rey Alfonso X, y posiblemente de un taller francés. Bueno, y para terminar, quisiera hablar del mundo islámico. El mundo islámico, claro, es muchos mundos, no es un solo mundo. Son nuevos conceptos, viejos materiales, volvemos a hablar de marfil y de vidrio, pero veréis que la iconografía es totalmente distinta, los conceptos artísticos muy distintos. En el Islam temprano, en la época de Mahoma, hay muy pocas gemas. El Corán no cita gemas y cuando las cita son siempre bendiciones o metáforas. El rubí como la pureza, las perlas como la belleza, el coral como no sé qué, pero no referidas propiamente a piedras o a gemas, porque el Corán, como los primitivos cristianos, no veían con simpatía estas ostentaciones de riqueza, ¿no? Claro, lo que sucede, como ahora veremos en un mapa, es que el Islam se extiende con una rapidez extraordinaria y entonces el arte islámico engloba no solo creaciones inspiradas por el Islam, propiamente dicho, sino de todas las religiones o culturas alrededor, de los mozárabes, mudéjares, muladíes, persas, turcos, mongoles, chinos, de todas. Absorbe una gran cantidad. Entonces no hay un Islam, hay muchísimos islámicos. Hay una rápida expansión, hay un montón de guerras civiles, hay una diversidad de culturas, no existe unidad en lo que podríamos llamar islamismo o culturas islámicas en general y en particular referido a la Eboraria, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Veréis qué distintas tendencias hay en unos sitios y en otros. A partir del siglo VIII, el Islam, que es muy rico, porque como digo, se extiende y es muy rico, y además tiene muy fácil acceso a las gemas de Oriente y al marfil de África, de los elefantes, y de los hipopótamos, sobre todo elefantes, desarrolla Eboraria. ¿Con qué influencias? Pues con influencias bizantinas, pero poco a poco va adoptando sus propias formas iconográficas. Es curioso porque, como sabéis, el Islam, en un principio, el Islam puro, reprueba, no acepta la representación de animales y de personas en sus tallas, ni en sus cuadros, ni en sus pinturas. Y sin embargo, en las distintas culturas, sobre todo la cultura omeya, menos en la basí, mucho en la fatimí, como ahora veremos, pues inmediatamente, y desde luego en las culturas de Oriente, en las culturas persas e indias, inmediatamente acepta la presencia de animales y de plantas. Esta es una representación esquemática de cómo crece el Islam. Cuando muere Mahoma, el Islam se restringe a esta parte occidental de la península de Arabia, aquí está Medina y la Meca,
a la muerte de Mahoma, que es en el 632 de la era cristiana, pero en el 661, es decir, menos de 30 años después, ha conquistado toda Arabia, Mesopotamia, Persia, en fin, hasta el mar Caspio, Egipto, Libia, se ha extendido mucho. Y 90 años más, en el 750, pues ya ha conquistado todo el norte de África, gran parte de Hispania, menos las zonas cantábricas, y por el este se ha extendido hasta el Indo. Es una extensión que, como veis, son 120 años. Y en 120 años es rapidísima, ¿no? Voy a centrarme, porque no se puede hablar de todo, de lo que me parece muy interesante, por ser nosotros españoles, en la Heboraria califal de Córdoba. El califato omeya de Córdoba en el siglo VII se independiza del califato de Bagdad y a partir de ese momento ya se establecen monopolios a favor del Estado, la acuñación de moneda, pero también los talleres artísticos especializados, por ejemplo, la talla de marfil. Era tan importante, como digo al final, que en Córdoba había un supervisor, dependiendo directamente del califa, una especie de ministro que supervisaba la producción de marfil. Hasta el primer cuarto del siglo X no tenemos evidencias del marfil en el califato omeya, pero incluso en esa época son referencias literarias, es decir, no hemos conservado piezas de verdad. Pero inmediatamente después, cuando se crea Medina Zahara, en el 940, que es Abderramán III, como sabéis, 329 de la Égira, se crea una importantísima escuela de talla en Medina Zahara, que es la más importante del Islam hispánico, de Al-Ándalus, y que produce una cantidad de piezas que hoy se encuentran no solo en España, sino, como veréis, en varios países del mundo. Las dos primeras piezas de las que tenemos constancia, que son del año 946 después de Cristo, son las arquetas de Fitero y la que se encuentra en el Instituto Valencia de Don Juan en Madrid. Y son estas dos. Aquí tenéis, en el siglo X, las dos son del taller de Medina Zahara. Estas dos arquetas de marfil son similares. En ambas tenemos inscripciones cúficas, es decir, inscripciones escritas en árabe, claro, que hablan de la grandeza de Dios y también de la grandeza del califa que las manda grabar, porque estas piezas, igual que otras que veremos a continuación, igual que estas píxides o botes, se empleaban muchas veces como regalo. Los omeyas regalaban, como testimonio de su gloria y de su majestad, a personas, amigos muy distinguidos, le regalaban este tipo de piezas. En esta píxide, una píxide es un bote hecho de marfil de elefante, del califato de Córdoba del año 964, al parecer es un regalo de Alaquén II a su concubina, que era una vasco-navarra, y estaba en la Catedral de Zamora, pertenece a la Catedral de Zamora, pero en la actualidad, seguramente muchos de vosotros lo habréis visto, se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Las inscripciones son atauriques, es decir, son inscripciones árabes, pero puede observarse, y aquí en la tapa se observa muy bien, cómo ya hay muchos animales, hay pavos, pájaros, gacelas, es decir, esta prohibición islámica de la representación de animales y de personas ya no se cumple. En 300 años después de Mahoma, esto, al menos en el Califato de Córdoba, ya no se cumple. Aquí hay otra píxide y otra caja muy famosas. Esta es la píxide de Almuyira, hijo de Abderramán III, que se encuentra en el Louvre de París. Aquí ya no es que solamente hay animales, es que hay personas, como podéis ver, y aquí también. Esto estaba prohibido por el Corán en sus ediciones más austeras o más ortodoxas. Están hechas de marfil de elefante y plata, y esta se encuentra en el Museo de Navarra, esta, como he dicho, en el Museo del Louvre de París. No podría hablar mucho más, pero claro, no, hay que seguir. Y entonces quisiera, para terminar, hablar de una cosa realmente que a mí me dejó impactado porque es espectacular. Es la talla en cristal de roca. Aparte de la cultura omeya, que se desarrolla en Al-Ándalus, en España, y aparte de las culturas de Bagdad y de Oriente, hay muchos territorios de Armenia, de Timur, que hablaremos un poco de Tamerlán, etc. Bueno, hay una cultura muy, muy interesante y muy notable, que es la dinastía fatimí. No dura más que 100 años aproximadamente,
pero desde el 969 al 1060, 100 años escasos. Primero se establece en Ifriquilla, que es decir, la zona de Túnez y norte de Libia y Argelia, y luego se establece en Egipto, en el Cairo, en Egipto, ¿verdad? Entonces, esta cultura tiene el cristal de roca como objeto de talla. ¿Por qué el cristal de roca? Pues porque se encuentran, al parecer, grandes yacimientos de un cristal de roca purísimo que se encontraba en Madagascar. Y ellos tienen acceso a este cristal de roca y lo tallan. Se sabe que tallaron cientos de jarras de cristal de roca con adornos de oro, pero al final de la cultura fatimí, que como he dicho es en el año 1060, las tropas del sultán fatimí, del califa, porque era un califato, estableció un califato, las tropas del califa, los mamelucos, que eran turcos, se insubordinan porque al parecer no les pagan. Y entonces asaltan el palacio del califa y rompen, eso dice la tradición por lo menos, miles de jarras de cristal de roca para recuperar el oro. La jarra valía 1000 veces más que el oro. Se conservan 7 jarras completas y luego se conservan muchas piezas pequeñas. Por ejemplo, esta pequeña jarra se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y esta otra pequeña jarrita que se empleaba para para los cosméticos, se encuentra en el Museo de British, en el Museo de Londres. Hacían también piezas para ajedrez, como se puede ver estas pequeñas piezas del Museo de Lérida, pero lo realmente valioso de estas culturas son estas maravillosas jarras talladas en cristal de roca. Hay que darse cuenta de lo difícil que debería ser tallar estas jarras. Hay 7, que como ahora veré, que les llaman las 7 magníficas. Todas en museos muy relevantes. Esta se encuentra en el Museo del Louvre de París, a finales del siglo X. Se ha estudiado este material porque se pensó durante mucho tiempo que podía ser vidrio, pero no, es cristal de roca tallado. Y ahora mismo pertenecía al Museo de Saint-Denis y actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París. Y estas otras 3 jarras que represento aquí, pues se encuentran, esta en el Museo de San Marcos de Venecia, esta en el Museo Victoria y Alberto de Londres y esta en el Palazzo Pitti de Florencia. Son siempre más o menos parecidas en forma, pero una vez más se consideran auténticos tesoros en cristal de roca. Y para concluir, pues aquí tenéis las 7 magníficas que le llaman, la de Saint-Denis, que acabamos de ver, la de San Marcos de Venecia. En San Marcos hay 2, estas 2 son de San Marcos, la del Palazzo Pitti y algunas otras, la Victoria y Alberto, en fin, como veis, 7 obras maestras. Y para terminar, pues lo que quisiera hacer es leer este párrafo porque me parece que es un final adecuado. Por estas cualidades, el cristal de roca parece ser el símbolo apropiado de la profunda belleza y la eterna manifestación del misterio de la creación y del creador. Como el sagrado Corán poderosamente afirma, Alá es el creador y el Señor de cielos y tierra. Y con esto acabo, pero no del todo, porque estas 3 imágenes que represento aquí representan lo que no hemos visto o lo que apenas hemos visto. Las tallas maravillosas en marfil que se dan en el gótico, las maravillosas tallas en vidrio de las que no hemos hablado, que en los imperios islámicos se dan en Oriente, la zona de Persia, Afganistán, etcétera, que se merecerían una conferencia ellas solas, y estas gemas talladas, que también podríamos llamar glíptica. Por ejemplo, este es el rubí Timur, que no es un rubí, sino una espinela, 300 y pico quilates, que está con inscripciones arábigas, con inscripciones islámicas, como solían hacer los emperadores en Oriente, la zona del Indo y la zona de Afganistán y Pakistán, desde el siglo XI al siglo XIII, y luego ya la India, que eso sería capítulo aparte. Pero es que no da tiempo a todo. Pero con esto quisiera haber dado una idea, al menos suficientemente clara, de lo que yo considero obras maestras de la glíptica en un periodo tan extenso como el que va desde el siglo I hasta el siglo XV, ¿no? En fin, perdonad si me he excedido, pero quería decir esto porque a mí, cuando lo estudié, me pareció fascinante. Muchas gracias por vuestra atención.
Y ahora, si alguien quiere hacer preguntas, Fernando seguramente podrá introducirlas o decir lo que queráis. Estoy a vuestra disposición, si sé contestarlas, claro. Dime. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Voy a ver. ¿Se me ha entendido bien la conferencia? ¿Se me ha oído bien? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Es que yo, como yo no me veo a mí mismo, no sé si me veis o no todo me veis. muy bien. Pero... Gracias, ha sido muy interesante. Que no sé si... ¿Alguien querría preguntar algo? Tenéis que abrir el micrófono, que estará cerrado. Sí, yo les estoy pidiendo al que quiera que lo abra, les estoy dando permiso a todos. Fernando Vázquez, un profesor. Cuando yo hacía las gemas... Andaba enredando. No, estaba haciendo también. ¿Perdón? No se oye. Sí, sí se te oye, pero habla más alto. Ah, ese es Fernando, sí. Se estaba haciendo. Decid lo que queráis, estoy a vuestra disposición. Hablad alto, que se oiga bien. ¿Qué pasó? ¿Nadie quiere decir nada o es que no tenéis acceso? No, acceso tienen todos, lo que pasa es que nadie quiere preguntar. Nadie dice nada, pero no me lo puedo creer. Decid algo, aunque sea un elogio, o una crítica, o un insulto. Benjamín, ¿me oyes a mí? Sí, sí, te oigo. Sí. Soy José María Reguera. Sí, ya te he Oye, conocido por la voz. Cuéntame. Me has conocido, estupendo. No, nada más darte, por supuesto, las gracias. Ha sido una conferencia magnífica. Me hubiera gustado verla más tranquilo, pero la he tenido que ver en el móvil porque me ha pillado fuera. Y entonces, pues eso, en el móvil la mayor... poco se verá porque las imágenes serían muy pequeñitas. No, Pero bueno, las he ido ampliando según he podido. Sí. Merece la pena. Pero, en fin, como sé que de alguna manera podré tener acceso más tarde, más temprano a la conferencia, pues... Claro, pues bueno, estas conferencias las vamos a grabar, ¿eh? Y estarán a vuestra disposición, a disposición de los socios dentro de unos días. En fin, ya os avisaremos, ¿no? Estupendo, pues será magnífico porque así muchos que hayan tenido dificultades pues las pueden ver perfectamente porque merecen la pena, la verdad. Así que, oye, pues muchas gracias como siempre. Bueno, maestro, pues nada, gracias a ti por tu atención. Oye, que falta la tercera, que te has librado, pero vamos, déjate la pendiente. Es que estaba previsto que diera 3, pero luego al fin me pareció demasiado y lo dejé en 2. Entonces las he comprimido demasiado. Como veis, hay tema para 3 y para 30. O sea que, claro, que es muy interesante. Este tema a mí me apasiona. Relacionar las gemas con la historia. Me gusta la historia, me gustan las gemas. Sí, pues y entonces, bueno, pues es que de la Heboraria Omeya, pues se podía dar un curso. De la Heboraria bizantina, pues otro curso, en fin. Pero tampoco se trata de eso, ni yo estoy capacitado para ello. Lo único que quería es hacer un breve repaso y, en fin, que resulte atractivo y luego con la bibliografía que hay, cada uno puede pues, ampliar esto, ¿no? Vale. Pues esto se acaba. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No, nada más. Yo únicamente recordaría, que no sé ahora en este momento cuál es la conferencia siguiente. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí está. Estas son las próximas conferencias. El día 27 del 10 habla Remedios Amores de ópalos, yacimientos y ópalos famosos. El día 3 del 11, el 3 de noviembre, María Dávila sobre la colección de joyas del jeque Hamad bin Abdullah Al-Thani. Luego Margarita Pérez Grande, 2 conferencias sobre la joyería en la Grecia antigua. Luego Chus Burés y Carmen Nogales, es una especie, esto no es una conferencia, sino una especie de interview o entrevista, vamos a ver qué tal nos sale, porque es una experiencia nueva, sobre este personaje famoso, Chus Burés. Y luego María Pérez sobre el azabache, lo que os dije antes. Sí. Esta es una experta en azabache y yo la he oído y esta es una conferencia muy interesante también. Lourdes García y García de Consuegra, que hablará de la importancia de los cuadernos de diseño en la historia de la joyería.
Esta Luego chavala. lisifraquia entre rodocrositas y bastones presidenciales, que me imagino, como ella es argentina, pues hablará del yacimiento maravilloso de rodocrosita que hay en Capillitas, A las 7:30, en Catamarca. ¿Eh? 1 hora y media, hora Sí, y es verdad, sí, cuarto. sí. No es ¿Cómo? tanto. ¿Qué? Ah, perdón. Luego Daniel Nichols, La aventura de la gemología, Engastar, pasado, presente y futuro, de Pedro Pablo Alonso, Carmen Nogales, de la moda elegante en el Madrid decimonónico, vestuario y joyería como símbolos de poder y estatus social, y Cristina Cepca, que va a hablar sobre corales preciosos, y por último, Virginia Bauzá, que va a hablar guía práctica para vender sus joyas, toda la información del mercado secundario al alcance del particular. Con esto llegamos hasta mediados de febrero, ¿verdad? Y, Sí. y Sí. en próximos días sacaremos otro ciclo de conferencias Más, menos. que van desde marzo a junio, que las estamos preparando. Pretendemos, como ya os dije en la conferencia anterior, que esto sea una especie de exclusiva, aunque no lo sea, para socios. Es decir, os invitamos a los que queráis seguirlas y además participar de otras ventajas que tiene el hecho de ser socios, a que os asociéis al Instituto Gemológico Español. Os necesitamos y al mismo tiempo queremos fortalecer el instituto. Entonces, el que sea socio del instituto puede acceder a todas estas conferencias y a las que vendrán después. Y además, algunos invitados, yo me he permitido invitar a algunas personas que creía o creo que pueden estar interesadas en esta charla mía. De igual forma, habrá otros que estarán interesados en charlas de alguna de estas personas o de todas ellas, y también tendremos algunas invitaciones personales. Pero vamos, yo os animo a que os hagáis socias del instituto, que tiene, como podéis ver, si consultáis nuestra web, algunas ventajas importantes. Esto es todo cuanto quería decir, me parece. Vale. Así que, Enhorabuena, está muy bonita la conferencia. sí. Y por alusiones diré que las piezas de florita inglesa están en el mueble que se ve a mi izquierda. Tú sabes dónde es, el cubre radiador que está ahí a la izquierda. Ahí detrás Y de la por cortina. supuesto, está todo el mundo invitado a venir a verlas y otras muchas cosas cuando queráis. Que hay muchas cosas bonitas, ¿eh? En la escuela de minas. Hombre, incluso ahora se puede hacer con dificultades, pero se podría arreglar. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. ¿Alguien más quiere decir algo o damos por terminada esta Sí, sesión? yo creo que ya está bien. Sí, hablamos, Será, cuenta. No, que me ha resultado extraordinaria y en estos días que estamos, así volver a revivir, es un encanto. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, muchas gracias por decirlo y por estar con nosotros. Bueno, estoy un poquito lejos, pero bien. Estamos cerca todos. Esto de la tecnología nos acerca. Exactamente, estamos todos unidos. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia y si os parece, pues cerramos la sesión, ¿vale? Muchas gracias a todos, chicos. Hasta otro.